Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estéis. Y bienvenidos a nuestra sesión sobre cómo empezar a utilizar Rike. Esta soy yo, Agnes, soy Senior Customer Success Manager en Rike y desde 2016 estoy en la organización ayudando a clientes del mercado español, así como otros mercados, a sacar el máximo partido de la plataforma. Será un placer enseñaros cómo usar Rike desde buen principio para vuestras tareas diarias y proyectos de más largo término. ¿Qué es lo que aprenderás hoy? Primeramente haremos una introducción a Rike, así como pasaremos a ver dónde empezar en la plataforma. ¿Cuáles son los elementos principales de Rike? Las carpetas, proyectos, tareas y espacios, así como dónde encontrar tu espacio personal y finalmente cómo monitorizar tu trabajo. Rike cambia la forma en la que trabajas, sobre todo en una época en la que vivimos. Hablo desde una época COVID, mayo 2021, ¿no? Ya hemos estado unos meses sufriendo y viviendo esta pandemia que también ha cambiado el mundo laboral y muchísimos de nosotros estamos también trabajando desde casa, por lo que tener una única plataforma en la que comunicarnos y tener centralizado el trabajo es más importante que nunca. Antes de utilizar RAID, como recordaréis, teníamos comunicaciones descentralizadas, duplicaciones de trabajo y malentendidos, así como reuniones de seguimiento poco productivas, pedías actualizaciones pues, por cualquier mm, método, pues por teléfono, alguien que iba a tu mesa, alguien que te paraba por el pasillo, faltaba visibilidad en el trabajo. También la búsqueda de información en los diferentes sistemas ha sido siempre muy confuso. La pérdida de los datos de procesos de solicitud de trabajo hacen que sea muy difícil ver qué es lo que falta por hacer, dónde estamos, si alguien se va de vacaciones, pues por ejemplo, es cada vez más complicado ver qué es lo que mancaba de lo que estaba haciendo esta persona. Así que con Raik es muy fácil ganar esta visibilidad y hacer seguimiento de las tareas que hacen falta para terminar los proyectos. Con Raik, el trabajo y las comunicaciones están ahora centralizadas y al alcance de todos. Las reuniones son más efectivas, hay mayor visibilidad y seguimiento del trabajo online. Así que también nos queda más tiempo para ser creativos y dedicar nuestro tiempo, valga la redundancia, a otras tareas más importantes. También hay una mejor colaboración independientemente de dónde se encuentran los trabajadores, proyectos puestos en marcha más rápidamente y se puede trabajar de la forma más colaborativa sin tener en cuenta la zona horaria en la que se encuentre el cliente o empleado. Estos son algunos de los logos de clientes importantes que tenemos y que gracias a Rike han conseguido hacer llegar sus proyectos de trabajo más allá, ser más productivos y eficientes e incrementar su mercado. En este link veréis un listado de nuestros casos de éxito que también tenéis buscando en nuestra página del centro de ayuda que mostraré al final de la sesión. ¿Cuáles son los elementos básicos de Rike? Estos son espacios, carpetas, proyectos y tareas. Aquí veis de una forma muy visual, pero una vez entremos en el apartado de demostración, os lo enseñaré en vivo y en directo cuál es la diferencia. Los espacios engloban las carpetas de proyectos y son la forma más clasificadora de Rake, el elemento más clasificador. Estos pueden estar organizados por departamentos, por ejemplo, aquí tengo consultoría y servicios, creativo, etcétera. Pero también se podría crear un espacio compartido con un cliente, también quizás para cualquier otro proyecto más grande para el que hace falta tener un único sitio en el que tengamos paneles de control, informes y proyectos relacionados a ese proyecto más global, por ejemplo. Dentro de los espacios tenemos proyectos o carpetas. Visualmente, las carpetas son elementos también clasificatorios, pero no tan globales como los espacios. Y también dentro de carpetas o subcarpetas podríamos tener los proyectos. Visualmente los proyectos se diferencian de RAID por el icono de la carpetita al lado del nombre y funcionalmente, como os mostraré en unos minutos, no hay mucha más diferencia que el hecho de que un proyecto tenga fecha de principio y de final, y un entregable al final del mismo.
Finalmente, dentro de carpetas o proyectos encontramos las tareas. Desde aquí las veis en el formato de vista de tabla, pero hay varias vistas que os permitirán llegar a estas tareas y ver el trazo, el elemento más pequeño de Rake. No aún así, aunque sea el más pequeño, no deja de ser uno de los más importantes, como os enseñaré brevemente. Los espacios organizan la parte de la izquierda del panel de navegación por equipos, departamentos o proyectos y dan a los usuarios control, seguridad y visibilidad en el espacio de trabajo y del equipo. Como comentaba previamente, las carpetas dan estructura al espacio de trabajo y reflejan la forma en la que mapeamos el trabajo mentalmente. Pues, por ejemplo, cuando empezáis a utilizar Rake, una de las formas como quizás queréis organizar la información era cómo la teníais clasificada en el disco duro compartido con el resto de compañeros. Esta es una forma muy amable y muy sencilla de traspasar vuestro trabajo a Rake y que los empleados la encuentren de forma fácil. Los proyectos son iniciativas con fecha de inicio y de finalización. Se organizan dentro de las carpetas. Almacenan todos los elementos de acción necesarios para completar un proyecto. Preferiblemente son creados a partir de plantillas y también podemos extrapolar informe de estos proyectos. Las tareas son elementos de acción y pasos necesarios para completar un proyecto. El estado también tiene un estado, las tareas, que ilustra un elemento de acción e ilustra el avance de las tareas hacia su completación. Las tareas tienen persona asignada, que es la persona responsable de completarla, así como encontramos los comentarios, donde te puedes comunicar con el resto de compañeros del equipo. Encuentra la vista que se adapta a tu trabajo. En Rike disponemos de varias vistas, como la lista, la de tabla de Scrum, la de diagrama de Gantt, archivos y un registro de tiempo. Hay varias vistas que son varias perspectivas que os llevan siempre a las mismas tareas vistas de una forma diferente, valga la redundancia otra vez. También os mostraré brevemente cómo encontrar estas vistas en Rike en unos instantes. Empecemos a trabajar en Rike. También, antes de empezar la demostración en mi cuenta de Rake, os quería mencionar que a la hora de encontrar vuestro trabajo, la forma en la que he visto que muchos clientes se empiezan a habituar a la plataforma es a través de la bandeja de entrada, en la que recibiréis notificaciones cuando los compañeros os mencionan con arroba, como se podría hacer en plataformas de redes sociales, a lo LinkedIn o Facebook. Una vez la persona te menciona con arroba, tú recibes una notificación que te lleva a la bandeja de entrada o incluso si lo tienes habilitado, se te envía un email automático al inbox de email para que no se te pierda, no te pierdas ningún elemento importante del trabajo que vas a realizar. Y asimismo, mencionar que aparte de este webinar disponéis de muchos más recursos de Rake. Os enseñaré al final de la demostración dónde está el centro de ayuda, Rake Labs, la comunidad de Rake, soporte e incluso cómo seguirnos en las redes sociales. Empecemos con la demo. Ahora dejaré de compartir mi pantalla unos instantes para abrir mi cuenta de demostración y esta segura que os suena. Esto es Rake. Abro la pantalla, la hago más grande. Y en Rake, pues primeramente mencionar que igual esta forma de ver Rake no la tenéis habilitada os es diferente a la que tenéis. ¿Por qué? Porque esta es la vista, se llama New Rake Experience, es la nueva página de inicio remodernizada que apareció hace unos meses y que ahora podéis habilitar desde la página rake.com/labs, ¿vale? Barra labs de laboratorios. Esta es la página web donde tenemos aquellas funciones que están en beta todavía, que si todo va bien, pasarán a ser parte de la cuenta Rike. Aún así, están en beta, estamos recopilando feedback sobre ellas, ¿vale? Y os invitamos a habilitar primeramente la nueva experiencia de Rike para que podáis gozar de la nueva página de inicio que ahora os enseñaría. No hay muchísima diferencia en referencia a la vista clásica, pero sí que está pensada para que sea más fácil organizar la información y encontrar el trabajo em,
de forma más fácil y eficaz, así como está pensada y basada en los espacios. También invitaros a echar un vistazo a las otras funcionalidades que están en beta y habilitarlas. Algunas son habilitadas para toda la cuenta. Si sois administradores de la cuenta tendréis la opción, o unas como otras pueden ser habilitadas de forma individual, como por ejemplo la nueva experiencia de Rike se habilita para ti, para tu cuenta, no la habilitas al resto de compañeros. Es importante que la vayáis habilitando porque en unos meses será parte de todas las cuentas RAICs, sin opción de poder deshabilitarla. Así que, como entenderéis, la gestión del cambio a veces cuesta un poco. No digo que sea mucho más diferente de la antigua página de inicio, pero merece la pena irse acostumbrando a ella. Volvamos al menú principal de RAIC. ¿Vale? Y así como os comentaba previamente, vamos a entrar en un espacio para que veáis pues cómo distribuir el trabajo en Rake, ¿vale? Estas, esto es un espacio, ¿no? Y para volver al resto de espacios podemos clicar en el icono de tres puntillos y ver el resto de espacios. Para crear un espacio, clicamos en explorar espacios y desde aquí se puede empezar a crear un espacio. De hecho, vamos a echar uno que se llamará, pues imaginaros, solamente para los webinars. Voy a crear un espacio que se llame webinars. Lo creamos desde cero. Y los espacios, pues también, como son un elemento que engloba más información a lo grande, pues también merece la pena añadir un poco de información al crearlo. Este espacio recopila toda aquella información relacionada a... Igual es demasiado largo. Perfecto. Y lo hacemos privado por ahora, pero si lo hiciéramos público podríamos ir añadiendo a otros compañeros. Por ahora privado porque lo estoy confeccionando. Y creamos este espacio. Muy fácilmente, como podéis ver, dentro del espacio mismo podríamos ir añadiendo herramientas como son paneles de control, informes, etcétera, y también proyectos y carpetas. Vamos a añadir una carpeta y esta carpeta se llamará Webinars pues verano 2021, ¿no? Por ejemplo, y hacemos una carpeta que englobe todos aquellos webinars, sesiones como la que estoy realizando ahora mismo de este verano. Esta carpeta ya podría tener por defecto alguna vista de las que veis aquí, que ahora os daría más detalles sobre lo que son las vistas. De momento lo hacemos privado, pero que veáis que también podríais compartirla con todo el equipo, con todos los usuarios de la cuenta o con usuarios de grupos concretos. Y creamos. Que entendáis también que si no tenéis alguna funcionalidad que estáis viendo y que en mi cuenta, es porque yo dispongo de la suscripción Business y Enterprise. Enterprise es la suscripción más alta que tiene más funcionalidades. Por ejemplo, la opción de crear grupos está a partir de la Business, ¿vale? Si tuvierais más preguntas o quisierais más información, pues hacérnoslo saber que lo transferiremos a vuestro gestor de cuenta o al equipo comercial conveniente. También en esta carpeta, muy fácilmente, como podéis ver, la carpeta tiene el icono de carpetita al lado del nombre. Clicando con el botón derecho del ratón, vamos a añadir un proyecto. Y el proyecto aquí bien explicado ya comenta de que tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Como podéis ver, esto antes no estaba. Incluso podríamos añadir el tipo de facturación o más información al respecto si después disponierais del add-on de RAIC para Professional Services. Y vamos a decir que es este webinar de webinar español, pues junio 2021, ¿vale? Un proyecto también que sepáis que una muy buena práctica en RAI, pues podríamos poner ya un prefijo es webinar que indique así de forma fácil junio. Que sea fácil, ¿no? También a la hora de encontrar la información, pues si
que sea fácil duplicarlo, y si quisierais hacer este mismo webinar en ruso, por ejemplo, pues podríamos duplicarlo y cambiar el prefijo y poner ruso. Que también las plantillas de proyecto y blueprints son un elemento muy fácil, que os permite duplicar el trabajo muy fácilmente en REC. Tenemos vídeos al respecto también. Entonces, esta fecha, la fecha de inicio, digamos que será el mes de mayo para realizar el webinar, pues el último día de mayo, o ponemos como milestone en junio, e incluso cambiamos, dejamos la vista de lista, pero también en breves instantes entraremos a ver qué os ofrece cada una de las vistas existentes en RAID y creamos este proyecto. Como comentaba antes, el proyecto tiene fecha de inicio y fecha de final, y dentro de un proyecto podríamos ir añadiendo las tareas. Pues vamos a añadir tareas. Pues primero diríamos pensar agenda, confeccionar la agenda. En segundo lugar, reservar la sala. Como podéis ver, crear las tareas es muy fácilmente. También se pueden importar del Excel, ¿vale? La opción de importar está aquí, clicando en nuestros puntos y clicando en importar. Pero si quisierais crear este proyecto desde cero, es muy fácil ir añadiendo las tareas. En tercer lugar, eh, test webinar, y finalmente, digamos, día de la sesión, muy fácilmente. Y es así como podríamos ir creando una infinidad de tareas. Por ahora, pero, ciñámonos a los elementos de una tarea. Como podéis ver, lo que se muestra en Right va de izquierda a derecha. Incluso, si queréis hacer aparecer el resto de espacios, podéis clicar en el icono de la hamburguesa de la parte superior izquierda y el resto de espacios se muestran aquí. Pero por ahora lo cerramos, y como podéis ver, yo selecciono el proyecto de la izquierda, Webinar Junio, y aparecen. Y ahora preguntaréis, ¿dónde están las tareas? Lo que pasa es que en Write, por defecto, el filtro de todas las tareas activas está seleccionado cuando accedes a una carpeta o proyecto. No es muy fácil, es muy fácil simplemente clicar en el mismo y decir todas las tareas, ¿vale? También que sepáis que hubo un arreglo últimamente de que una vez hayáis seleccionado todas las tareas y abrierais otra pestaña, este filtro queda seleccionado por defecto, ¿vale? Está mejorado también en los últimos meses. Y vamos a clicar en pensar en la agenda. Esta es la tarea, pensar en la agenda. Primeramente encontramos el nombre de la misma. El nombre tiene que ser, como haríais, el título de un sujeto de email, muy fácil, muy de entender, muy conciso, sobre todo para aquella persona que va a recibir la tarea, ¿no? Entonces, debajo de la misma veréis una etiqueta con el nombre de la carpeta o proyecto a la que pertenece esta tarea. También se pueden añadir otras tareas, otras carpetas, em, se pueden añadir otras etiquetas que harán que esta tarea resida en otros sitios, en otras carpetas o proyectos, etcétera. Como por ejemplo, yo muy fácilmente lo añado a la tarea, a la carpeta test, y ahora la tarea pensar en la agenda también reside en la carpeta test. Como podéis ver, se lanzó el mensaje de la tarea que está ahora compartida con cuatro personas más. Esto es porque la carpeta test ya estaba compartida con cuatro personas. Entonces, la tarea hereda los derechos de compartición, em, y está disponible para quien tuviera acceso a la carpeta test. ¿Vale? Si bajamos más, vemos por defecto los estados que existen cuando empezáis a utilizar la cuenta de Rike: activa, completada, diferida y cancelado. Pero para aquellos que disponéis de la suscripción Business o Enterprise, también podéis confeccionar flujos de estado customizados como los que veis aquí en pantalla, como por ejemplo uno para desarrollo en español, uno para marketing en español también. Y estos flujos de estado pues son muy útiles para ilustrar el avance de la tarea, basado en aquellos procesos o incluso departamentos, ¿no? El equipo de marketing tiene una forma diferente de hablar de sus proyectos de sus proyectos y trabajo en general que el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, en Rike se puede confeccionar y personalizar el trabajo de esta forma también. La tarea se puede asignar a una, dos, tres personas a las que queráis. Aún así, no recomendaríamos asignar muchísimas personas
a la tarea. ¿Por qué? Porque entonces perdemos la intención que queríamos con Rike de ganar visibilidad. Y si asignáramos la tarea como a 10 personas, no sería muy fácil ver quién realmente se encarga de la misma. También más abajo podemos ver la fecha en la que vamos a programar esta tarea, ¿vale? Y si también dispusierais de el add-on de Rike para servicios profesionales o el add-on de Resource carga de trabajo, podríais asignar trabajo a la misma. Tenemos webinars y más vídeos al respecto si tuvierais más curiosidad. También encontramos aprobaciones. Las aprobaciones es una funcionalidad muy útil que apareció hace unos meses también y que permite añadir a otra persona intermedia con un mensaje. Echa un vistazo a la agenda. Un paso intermedio, añadiendo un aprobador, en este caso Chandler. Como podéis ver, soy muy colega del equipo de Friends. Incluso añadiendo un archivo para aprobación y estableciendo una fecha de vencimiento que sea diferente, ¿no? a la fecha en la que debería estar hecha la agenda en este caso, pues para que Chandler le eche un vistazo y podamos seguir. Es el OK Go, ¿no? de Chandler. También se puede registrar tiempo de forma muy fácil, tanto añadiendo de forma manual una hora, añadiendo una entrada con un comentario o incluso clicando en el botoncillo de play y entonces Rike, el contador de Rike, empieza a contar las horas, también lo veréis en la parte superior de la pantalla. Y lo paramos por ahora. Añadimos también una subtarea para aquellas tareas que involucren micropasos en ellas mismas. Muy fácil adjuntar archivos en esta tarea, tanto desde el ordenador, también podríamos hacer arrastrarlo y dejarlo ir en la tarea y se incrustaría en la misma, o también como desde Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, etcétera. Aquí todas las fuentes que queráis. Muy fácil de ver si esta tarea tiene dependencias de una, de otra, entre otras tareas, etcétera, y con quién está compartida. Como podéis recordar, la compartí con personas que tienen acceso a una tarea, a la carpeta test, así que se han ido incrementando las personas que tienen acceso a esta tarea. Finalmente también vemos el campo de descripción en el que funciona un poco como el procesador de textos de Rike. Podemos ir escribiendo la agenda, pues por ejemplo, la haré un poco a la babalá para que entendáis. Como podéis ver, puedo ir escribiendo tanto como quisiera y Rike me iría pues añadiendo tanto contenido como yo quiera. Los cambios que suceden son instantáneos y quien tenga acceso a esta tarea puede ver yo cómo realizar los cambios cuando ellos están en la misma, con una banderita con mi nombre, como sucedería en Google Docs. Así que, pues muy útil cuando estás trabajando instantáneamente, cada uno desde casa, para trabajar ambas partes en un mismo proyecto y que todo quede recolectado, ¿no? en una tarea en Rike. Entonces también hay varios elementos, acciones que se pueden realizar en la misma, como añadir checkpoints, etcétera. Como podéis ver, las opciones son muchas. Si bajamos en la parte inferior, aquí clicando en el embudo, podéis ver todo el historial de acciones que se han ido sucediendo en la tarea. E incluso se pueden filtrar por solo comentarios o todas las actualizaciones. Muy útil. Finalmente, es aquí en la cajita de comentarios donde la colaboración sucede al máximo, porque, como haríamos en otras plataformas de social media como Facebook o LinkedIn, podemos mencionar con arroba a otro compañero para que reciba una notificación y entonces sepa dónde tiene que poner su atención muy fácilmente. Y estos son los elementos de la tarea. Aquí podéis ver otras pequeñas acciones que podéis tomar, que pueden tomar lugar en la misma. Y me gustaría recalcar el hecho de que podéis también extrapolar un link directo a la tarea, ¿vale? Un enlace muy fácil de copiar, clicando en el icono del cuadrado o también clicando en los tres puntos aparece un menú desplegable y el hecho de que podáis también hacer que la tarea se adapte a la pantalla completa también es muy útil para ayudaros a concentrar en esta pieza de trabajo únicamente. Muy bien, echemos un vistazo a las vistas que encontráis en Rike. Antes había la opción de que aparecieran todas las vistas, como un regueral de vistas aquí en la parte superior.
Ahora esto cambió con la nueva experiencia de Write que os mostraba al principio. Y es muy fácil hacer aparecer o desaparecer las vistas cuando os conviene usarlas. Por ejemplo, eso se pensó con la intención de que ahora quizá a una persona le va mejor simplemente trabajar desde la vista de lista o la de tabla en lugar de tener todas las vistas abiertas. Pues es muy fácil de cerrarlas, de abrirlas, esconderlas e incluso crear vistas personalizadas. La vista de lista es la primera que encontráis por defecto, como el nombre indica, es una to-do list. Y es muy fácil en la misma filtrar. Con el icono del embudo, pues podemos filtrar por persona asignada, quizás queremos solamente ver mis tareas, o por aprobaciones, también si os acordáis, tenemos una tarea con una aprobación, etcétera. Las opciones son muchísimas. También se puede filtrar con campos personalizados creados previamente. También, clicando en este icono de las 3 rayas, veréis que se puede seleccionar de forma masiva. ¿Y qué pasa? ¿Para qué es útil esto? Pues se puede seleccionar porque así quizás queremos reprogramar todas estas tareas, ¿no? Nos dimos cuenta de que no podrán ser hechas hasta la semana que viene. Pues muy fácilmente clicamos en reprogramar la semana que viene. Write mantiene la distancia entre tareas, como podéis ver, no todas tienen la misma fecha. Esta es la en la que manipule los días que tiene que estar hecha. Y es muy fácil, e incluso si quisierais seleccionar dos, clicáis con estas dos primeras, con el botón de Shift del teclado, ¿vale? La tecla Shift. Y muy fácilmente podéis también pues reasignar a Chandler en este caso. Y se reasignan muy fácilmente a Chandler estas dos tareas. Es muy útil sobre todo para aquellos proyectos que tienen centenares de tareas, como podréis imaginar. Otra vista que he visto a muchísimos clientes usar es la vista de tabla. Y esta, si sois fans de Excel o lo estáis más acostumbrados a usarlo más que ser fans, pues también os será de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque los elementos de Rike son las celdas de información que encontráis, pues desde la persona asignada, ¿vale? Persona asignada, aquí tendríais acceso al título o incluso abrir a la tarea desde aquí, clicando en este icono del cuadrado, se abre la tarea entera. Entonces es muy fácil trabajar en estas celdas, ¿vale? Y también en las mismas, si vais a la parte de la derecha del todo, veréis que está la opción de añadir campos personalizados, que son aquellos campos que por defecto no existen en Write todavía, pero que son importantes para vosotros, para medir resultados, para monitorizar parámetros, indicadores, etcétera. No solamente usar aquellos que ya se han creado previamente, sino que también podéis crearlos desde cero en el formato que queráis, pues por ejemplo un desplegable, número, moneda o incluso una fórmula, un cálculo entre dos campos o tres, etcétera. Las opciones son muchas que ya tenéis creados. Entonces, la vista de tabla también es muy útil. Desde el icono de la rueda podréis hacer aparecer y desaparecer aquellos campos que nos interesan y también podéis gestionar estos campos clicando en este botón de gestionar campos. También podéis filtrar clicando en el icono del embudo como hemos hecho en la vista lista. También vemos la vista vamos a ver de las que son más interesantes, la tabla de Scrum, que como podéis ver es muy útil, muy visual para aquellos que estáis trabajando a lo Agile, de ir pasando una tarea de un estado al otro y ver en qué estado nos encontramos. Activéis las tareas con el estado por defecto de Write, pero si quisierais aplicar estados customizados previamente creados, también es posible. ¿Qué pasa? Que ahora las tareas no aparecen porque aparecen, pero no quedan, ¿no? Colocadas debajo de esos estados porque tenían otro estado, ¿vale? Así que voy a ponerlo por defecto para que tenga más sentido para aquellos que estáis empezando a usar Rec. Y muy, muy fácil y muy visual. También otra vista que quisiera mencionar es la vista de flujo. La vista de flujo es como el muro, ¿no? de Facebook hablando mal o de LinkedIn, para hacerlo más profesional, para ver todas aquellas actividades que se han ido sucediendo en este proyecto en particular. Y aquí desde aquí también podréis añadir menciones con arroba a
otros compañeros, como ahora Mónica, ¿qué tal va este tema? Por ejemplo, compartimos y ahora Mónica recibirá una comunicación, una notificación. Incluso se pueden añadir emojis a las notificaciones también. Os invito a habilitar las otras vistas e incluso a crear vistas personalizadas con filtros preseleccionados que podréis compartir de una forma muy fácil. Para ver cómo crear vistas personalizadas, tenemos el vídeo sobre la nueva experiencia de Rike en el canal de YouTube, que os enseñaré al final de este webinar. ¿Vale? Y finalmente la vista de registro de tiempo. Si os interesa registrar el tiempo de las actividades, es aquí donde veréis los registros, como el nombre indica, a medida que han ido seleccionando. Finalmente, ¿dónde empezar a encontrar el trabajo en Rake? Es aquí, en la bandeja de entrada, como os mostraba en la captura de pantalla al inicio, donde iréis viendo las notificaciones a medida que van apareciendo. También podéis posponer estas notificaciones para dentro de 3 horas, el lunes de la semana que viene, etcétera, o incluso archivarlas y quedan en la sección de archivo durante 3 semanas, o podéis ver también las notificaciones que habéis enviado, pues para que no se os pierde nada, ¿no? Para que no se olvide nada. Finalmente, que sepáis que también contáis dentro de la misma plataforma con el asistente de Rike, clicando en el icono de interrogación de la parte superior derecha, donde podréis acceder a más información sobre la guía de Rike, por ejemplo, tutoriales rápidos, muy fácil, os lleva a los vídeos, muy, muy interesantes. De momento están en inglés, pero con subtítulos al español también. Y también para que veáis dónde encontrar el centro de ayuda. Disculpar, también desde aquí podéis enviar feedback, ¿vale? Pero también quería decir que helpright.com es la página en inglés de nuestro centro de ayuda, ¿vale? Si la ponemos al español con /es. Y desde aquí también podéis acceder a la comunidad, donde podréis leer de otras opiniones y comentarios y consejos de otros usuarios. Finalmente también cómo contactar al equipo de soporte que está disponible también a través de email y por chat, pues casi cada día, y por chat contestan súper rápido, en cuestión de segundos o minutos, dependiendo de la capacidad. Enviando una solicitud por email también es muy fácil, un ticket, ¿vale? Y también tenemos empleados de soporte que hablan español también. Y aparte de nuestro centro de ayuda y de la comunidad, quería mostraros también que, a ver si me deja abrir un poco menos la pantalla, estamos en YouTube, ¿vale? Si nos buscáis como Raik en español, nos encontraréis aquí también. No dejéis de suscribiros. No dejéis de suscribiros. También estamos en LinkedIn, ¿vale? Ah, a ver, tengo que... Aquí estamos, la página de Rike en español. Perfecto. No dejéis de suscribiros tampoco, donde vamos colgando información sobre los webinars siguientes, etcétera. Y también, finalmente, cómo seguirnos en Twitter. Pues también estamos en Twitter, ¿vale? Así que no dejéis de seguirnos, por favor. Aquí estamos. Bueno, estamos en Twitter. Muy bien. En el canal de YouTube tenemos muchísimos vídeos actualizados sobre la nueva experiencia de Ray que os comentaba al principio, los espacios, etcétera. Así que hay material para días y si tuvierais más preguntas, no dudéis en contactarnos a través del centro de ayuda o un mensaje en esta página del canal de YouTube donde colgaré el webinar también. Que tengáis un maravilloso día. Muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy y seguimos en contacto. Hasta pronto. Adiós.